examen físico del paciente, pero vamos a retroceder un poquito más y vamos a ver un poco la historia clínica sobre aquellos síntomas que nos permiten sospechar que el problema por el cual el paciente viene es de origen pulmonar. Y para eso tenemos que reconocer, identificar síntomas que están referidos casi exclusivamente al sistema respiratorio. Evidentemente, un paciente con enfermedad pulmonar puede venir con muchos síntomas, pero van a haber síntomas que van a estar presentes y son esos síntomas los que nos van a permitir a nosotros buscar una enfermedad pulmonar como causa de la enfermedad que tiene el paciente. Por lo tanto, la anamnesis es muy importante y los síntomas que tenemos que tener presentes y que nos deben alertar para pensar en enfermedad pulmonar y hacer una cuidadosa semiología pulmonar, ¿no? Entonces, hay tres síntomas principales que casi exclusivamente nos llevan a pensar en enfermedad pulmonar. Primero, evidentemente, la tos. Descartando otras causas, como por ejemplo el reflujo gastroesofágico, algunas enfermedades irritativas del oído, que a través del nervio del Arnold, que se llama, pueden desencadenar tos. Aparte del crecimiento o la distensión de la cápsula de Gleason y la estimulación de aferentes nerviosos que también pueden provocar tos, descartando esas causas, la tos casi siempre va a ser de origen pulmonar. Es decir, cuando un paciente viene y dice estoy tosiendo, tenemos que pensar en que el paciente tiene una enfermedad pulmonar y a eso vamos a ir a buscar los otros signos y síntomas y pedir los exámenes que nos lleven a confirmar lo que estamos sospechando. La expectoración. Por supuesto, la expectoración que puede ser de diferentes tipos. Puede ser, entendiendo que la expectoración es la eliminación de una secreción por la boca procedente de los pulmones y precedida de tos. Entonces, evidentemente decimos, está expectorando. Esa expectoración podrá ser blanquecina, rosada, asalmonada, podrá ser purulenta, podrá ser abundante, escasa, podrá ser achocolatada, podrá ser hemotoica, es decir, saliva mezclada con sangre, o podrá ser directamente hemoptisis. De ahí que el otro síntoma que nos lleva a pensar inevitablemente que hay un problema pulmonar es la presencia de hemoptisis. Hemoptisis que en definición entendemos como la salida de sangre por la boca precedida de tos, porque por la boca puede salir sangre precedida que procedente del estómago. Pero hay un síntoma que precede y nos hace diferenciar. ¿Qué le vamos a preguntar al paciente? Antes de botar esto, ¿usted tenía tos? ¿Estuvo tosiendo? El paciente va a decir, no. Empecé a vomitar, tenía náuseas. ¿Qué vamos a pensar? ¿Que es de los pulmones? Vamos a pensar que es una hemorragia digestiva alta. Entonces, si el paciente viene con salida de sangre por la boca precedida de tos, es de los pulmones. Si es que es precedida de náuseas y vómitos, es de origen gastrointestinal. Pero además podemos averiguar otras características, ¿no? Preguntarle qué color es la sangre,
Si la sangre es así, roja rutilante, precedida de tos, con certeza cada vez más aseguramos que es hemoptisis. Si además tiene burbujas de aire, otro elemento, otro dato para decir y asegurar que es hemoptisis. Pero si nos dice no, tiene restos alimenticios, es un dato para asegurar que viene de origen gastrointestinal. Entonces, cuando decimos hemoptisis, hablamos de la salida de sangre por la boca, precedida de tos, y una sangre de color rojo rutilante, muchas veces con burbujas de aire. Esos son los tres síntomas, como dice ahí, cardinales. Casi siempre, o por no decir siempre, van a estar ocasionados por una enfermedad o compromiso pulmonar. Otros síntomas que también nos aproximan a enfermedad pulmonar, aparte de esos tres, la disnea, que ya saben qué es, el dolor torácico, la cianosis, astenia, adinamia, disfonía. ¿Saben qué es disfonía? Disfonía es el K, es como cuando se le salen los gallos. Disfonía. Afonía cuando habla y no sale la voz, ¿no? Cuando hay una alteración en la voz, disfonía. Afonía cuando no sale la voz. Y otros síntomas generales. Entonces aquí tenemos tos, expectoración, hemoptisis. Si vemos esto, dedos cianóticos podrán, como aquí, ser dedos en palillo de tambor y uñas en medio de reloj, o como en este caso un paciente que está evidentemente disneico. Es un paciente que, fíjense, está sentado, inclinado hacia adelante, los codos apoyados sobre los brazos de la silla y en esta actitud, como soplando, que es lo que yo les decía ayer. Y además es de color rosado, es un soplador rosado, ¿no? Esos son los signos semiológicos y los síntomas semiológicos, signos más importantes para sospechar de enfermedad de tos. Les decía que la tos tiene variantes, ¿no? Hay muchas características que tiene la tos. No solamente vamos a quedarnos con que el paciente nos diga tengo tos o estoy botando flema, así nos va a decir el paciente. Tenemos que averiguar los datos de la tos. ¿Desde cuándo? ¿En qué momento? ¿Qué características tiene esa tos? ¿Es de día? ¿Es de noche? ¿Es cuando camina? Si el paciente tiene tos y nos dice, no, la tos solamente se presenta en la noche y casi siempre antes de que haya tos tengo un dolor como que me aprieta el pecho y además tengo falta de aire. ¿Qué pensaremos ahí? Un poco más de datos, un varón de 50 años, digamos. Pensaremos que esa tos es exclusivamente pulmonar en un paciente que tiene tos nocturna asociada a disnea y dolor precordial. Pensaremos que se trata de un problema cardíaco. Si tiene dolor precordial, vamos a pensar que es una cardiopatía isquémica. Y si tiene tos y disnea, vamos a pensar que ese paciente está presentando signos de insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Por eso es importante identificar la tos. Bueno, la tos puede ser seca, una tos sin expectoración. Eso características de una bronquitis catarral, que se llama, que va a pasar sin ninguna otra manifestación. Característica también de las enfermedades pulmonares
crónicas como la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar se caracteriza por tos seca. Tos húmeda es aquella que tiene algún tipo de expectoración. La expectoración podrá ser purulenta, como esta, por ejemplo, hemoptisis o hemoptoica. También esta se llama expectoración herrumbrosa, porque es como el color de un fierro que se ha envejecido y que tiene hierro, ¿no? Hierro así acumulado. Tos apagada es una tos que apenas el paciente tiene fuerzas para toser, una tos muy leve que se presenta sobre todo en ancianos o en aquellas personas que tienen algún tipo de parálisis facial o por dolor. Si tiene fractura costal, cada vez que tenga un acceso de tos ese paciente va a tener mucho dolor, por lo tanto va a inhibir el reflejo de la tos. Una pregunta, ¿la tos es voluntaria o es involuntaria? Es un acto reflejo. Es un acto reflejo. Claro, si yo les digo ahorita tosan, ustedes van a toser, ¿no? Pero la tos es un acto reflejo, defensivo y reflejo. Tos acoplada es aquella tos que viene en acceso de tos. Tose un rato, le da tiempo a respirar y sigue tosiendo. La tos típica de la tosferina o coqueluche, que se llama tos quintosa, que viene, como dicen, en quintas de tos. ¿No? Típica. Muchas veces el paciente tiene accesos tan seguidos de tos que se pone cianótico. Se llama tos acoplada o tos quintosa también. Típico de la tosferina coqueluche, con accesos, con intervalos para inspirar muy breves, ¿no? Tos emetizante, sobre todo en los niños pequeñitos que tienen un esfínter gastroesofágico en cardias todavía inmaduro, entonces no tienen, está un poco hipotónico, entonces apenas tosen y vomitan, ¿no? Esa se llama tos emetizante, pero no solamente en los niños. A veces en adultos la tos es tan intensa que produce contracción de los músculos abdominales y si hay contenido gástrico puede terminar vomitando. Y la tos contenida, que es una tos que por dolor el paciente evita toser, que puede ser típico de irritación pleural. Por ejemplo, cuando hay derrame pleural o les decía fracturas costales. En cuanto al esputo o la expectoración también hay de diferentes características, ¿no? Hay esputo mucoso, purulento o mucopurulento, que es un esputo que es saliva mezclada con esputo purulento, ¿no? Con pus. Esputo francamente purulento, este de aquí es francamente purulento, es solo pus. Nubular, aquella que es mucopurulento, pero con pequeñas partículas más endurecidas que por el peso que tienen se unen en el agua y se presenta en la tuberculosis avanzada. Es una expectoración pegajosa, endurecida. Herrumbroso, que es el que acabas de ver, típico de una neumonía. En jugo de ciruela o de color café oscuro y que actualmente es maloliente y que se presenta en una neumonía tardía o en un absceso pulmonar también. Un absceso pulmonar que se abre y el paciente elimina ese contenido retenido de secreción purulenta. El mucoico es el que les decía y que cuando tenemos un tos con expectoración hemoptoica en ausencia de otros síntomas,
no se olviden, descartando tuberculosis, deben buscar un cáncer de pulmón en ese paciente. Cuando un paciente viene con hemoptisis o expectoración hemoptoica, ojo, o es tuberculosis o tenemos que buscar cáncer de pulmón. Disnea. Pues la disnea, ya saben, puede ser de causa pulmonar, pero hasta ahorita hemos aprendido que la disnea es un síntoma principal de insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Entonces la disnea igual se presenta por enfermedad pulmonar y se va a asociar a otros síntomas pulmonares. La cianosis, que en concepto es la coloración azulada de piel y mucosas, y que puede ser solamente aparecer en niños que tienen cardiopatías congénitas, donde la sangre no oxigenada del corazón derecho se mezcla con sangre oxigenada del corazón izquierdo, por defectos, por ejemplo, en el septum, y que pasa sangre de una cámara, en este caso el ventrículo derecho, hacia el ventrículo izquierdo, mezclando sangre y presentando los recién nacidos cianosis, ¿no? La cianosis que se puede ver sobre todo en extremos, dedos de los pies, dedos de las manos y labios, y muchas veces en las orejas. Entonces entendemos como cianosis la coloración azulada de piel y mucosas. En cuanto a la etiología, podrá ser de causas pulmonares o de causas cardiovasculares. Cuando la cianosis se presenta en recién nacidos, indudablemente se tratará de un niño que tiene una cardiopatía. Pero si ya la cianosis que se presenta en un paciente adulto, hay que buscar causas pulmonares. Según entonces, el origen de la cianosis puede ser central y periférica. Hablamos de cianosis central cuando hay una enfermedad respiratoria o cardíaca, una insuficiencia respiratoria, shunts cardíacos de derecha a izquierda, decía, defectos en el tabique interventricular, insuficiencia ventricular izquierda severa, alteraciones en el flujo de la arteria pulmonar y en estados de hipertensión venocapilar pulmonar. Y la cianosis periférica, cuando se debe a una isquemia, éxtasis venoso o mayor extracción tisular de oxígeno. Esto nos hace recuerdo a lo que hablábamos ayer de los cuadros de shock, sobre todo shock séptico, ¿no? Donde hay un aumento en la viscosidad sanguínea y hay enlentecimiento circulatorio con una mayor tasa de extracción de oxígeno. El paciente presenta cianosis distal por isquemia y mala perfusión tisular. Para que aparezca cianosis, la concentración de hemoglobina debe existir más de 5 gramos de hemoglobina reducida, es decir, aquella hemoglobina que ya no tiene moléculas de oxígeno, en los capilares sistémicos. Cualquiera sea, ¿no? La cianosis central, la cianosis periférica, tiene que haber más de 5 gramos de hemoglobina reducida en capilares. Otros síntomas que aparecen son astenia. Astenia que entendemos como esa sensación de falta de fuerza que le impide al paciente tener la voluntad de movilizarse, hacer ejercicio, caminar. El paciente está asténico. Y cuando hay astenia, casi siempre buscamos una enfermedad consultiva, tuberculosis, cáncer, ¿no? Que van a asociarse
con tos, hemoptisis, astenia. Además, otro dato importante, anorexia, es decir, síntomas sistémicos que pueden asociarse a enfermedades pulmonares graves, como tuberculosis o como cáncer de pulmón. Les cuento el caso de una paciente mía que en realidad el motivo de consulta el año pasado es una mujer que tiene unos 45 años, precisamente es ex esposa de un colega, que es docente de aquí todavía, médico, y ella consulta porque le duele un poco las rodillas y porque le han dicho que tiene osteoporosis, ¿no? Eso fue el año pasado que consultó en noviembre. En noviembre del año pasado ella consultó por eso, quería hacer tratamiento para la osteoporosis. Entonces, escuché que ella esporádicamente en la consulta, en media hora, tosió unas cuantas veces, la tos seca. Y le digo, ¿no? ¿Qué está tosiendo? Sí, me dice, porque estuve cuidando a mi papá, que estuvo hospitalizado y tuve que quedarme cuidándolo. Su papá falleció en el hospital. Me quedé cuidando a mi papá. Desde entonces me ha quedado esta tos. Yo creo que me resfrié y no he sanado bien. Bueno, le iniciamos su tratamiento y me dijo que como era noviembre, estaba viajando a visitar a su hijo, que también es médico, y se fue de viaje al exterior, estuvo con su hijo, que es médico también, o sea, ex esposo con el cual tiene una buena relación, comunicación, y con el hijo, que también es médico. Ahí estuvieron, y ella volvió a la consulta en marzo, o sea, volvió a noviembre. Diciembre estaba afuera, enero, febrero, en marzo volvió a su control. Cuando vuelve al control, ella la vi un poco más delgada. O sea, ese ojo que le dice la más delgada, ¿no? Y bueno, y está haciendo su tratamiento, sí, y cómo se siente, y en lo que conversábamos, tosía. Pero ya no era una tos seca, era una tos húmeda, se escuchaba que tenía flema. Y digo, ¿y esa tos? Sí, me dice, sigo tosiendo, pero ya he ido al neumólogo y me ha dado antibióticos. Le digo, ¿y qué le dio? Amoxicilina y no sé qué. Y me ha dado un corticoide militar, porque dice que estoy la garganta inflamada y tengo una bronquitis. Pero ya la otra vez que vino estaba tosiendo, le digo. Sí, me dice, pero esta tos es diferente. Y la hago que se acueste y al acostarse, oigo, pues, que tose, ¿no? Tose. Y por vergüenza ella no quiere botar flema, porque sí, yo sentí que ella quería expectorar. Bueno, se deglutió la flema, no la expectoración, y la examino y le digo, vamos a escuchar sus pulmones. Tenía una auscultación anormal. Tenía crépitos, tenía rompus, crépitos en ápice, y tenía crépitos gruesos, así, en ambos campos pulmonares. Yo le digo, esto no está bien, tenemos que hacer análisis. ¿Y tiene otras molestias? ¿Ha bajado de peso? Sí, me dice, pero es que no estoy comiendo bien. O sea, al síntoma siempre le buscaba una explicación, ¿no? ¿Y está comiendo bien? No, me dice, no tengo mucha hambre, pero siempre he sido mañosa yo para comer. O sea, tos, auscultación anormal, pérdida de peso,
anorexia, ¿no? Pero ya he ido al neumólogo, me dice, me ha hecho una radiografía y me ha dicho que todo está bien. No le digo que todo está bien. Hágase una vaciloscopía, porque bueno, lo primero que tenemos que pensar en nuestros medios, le digo, es que usted se ha contaminado, peor que estaba en el hospital, y yo creo que usted tiene algo. Lo primero que hay que descartar es una TB. Y le pido una resonancia magnética, ¿no? Le pido la resonancia magnética y le digo, vaya a otro neumólogo. Hagamos otra interconsulta con otro neumólogo, no con el que usted ya fue, porque me parece que ese no le está dando en el clavo, ¿no? Y la mando donde una colega. Y la colega ya la recibe con la resonancia magnética, me manda foto y en la resonancia magnética había una descripción de que había un nódulo y de que había infiltrado y de que había lesiones pulmonares, ya ella no era normal. Y la colega dice, no haga la vaciloscopía, va a hacer directamente una broncoscopía y le vamos a hacer biopsia. Y me llama ella y me dice, doctora, yo confío en usted, ya pagué la vaciloscopía. ¿Cuánto le habrá costado? Como unos 100 pesos le habrá costado. Ya pagué la vaciloscopía. ¿Qué dice? ¿Que me devuelvan la plata o la haga? No, le digo, hágase nomás, si ya la pagó, hágase la vaciloscopía. Y la broncoscopía, bueno, le digo, yo creo que después de la vaciloscopía, si no tenemos nada, tiene que hacer una broncoscopía con biopsia. Y bueno, a los 2 días viene con la vaciloscopía, las 3 vaciloscopías positivas. O sea, que era una tuberculosis que se tragaron y dejaron pasar por alto los neumólogos. O sea, ¿quiénes son los que ven tuberculosis así? Yo creo que todos los días. Ahora, yo considero que no es que sean malos médicos, simplemente que cuando se trata de un colega o un familiar de un colega, uno no sospecha o no cree que pueda tener tuberculosis, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia para ella muy importante, para su ex esposo, el doctor, que quería ir a matarlo al otro colega, al neumólogo, que le dijo que no era nada, que no sé qué, y que todavía le había dado corticoides, que eso seguramente empeoró la tuberculosis. El tema es que síntomas claros que uno no investiga y pasa por alto. Es delgada, pero ahora está más delgada. Es mañosa para comer, pero ahora está más mañosa para comer. Y tenía esa tos fea, realmente era una tos fea. Y lo importante siempre es no dejar pasar, hay que examinar al paciente, hay que examinar. En resumen, ella vino para su control de osteoporosis y se fue con tratamiento para tuberculosis. Obviamente también no es otro tratamiento, pero con una tuberculosis como problema principal que había que resolver. Bueno, entonces estos 2 síntomas presentes. No se olviden, hemoptisis, astenia, anorexia, si es fumador, peor todavía. Cáncer de pulmón, anorexia, astenia, tos de más de 10 días, piensen en tuberculosis. Bueno. Por eso son importantes los antecedentes personales y también los antecedentes familiares, ¿no? La edad, si es un paciente de 50 años que tiene hemoptisis, que ha sido fumador, por supuesto, cáncer de pulmón en primer lugar. El cáncer de pulmón es más frecuente en los hombres. Las enfermedades inflamatorias como la fibrosis pulmonar, ocupacionales, por trabajo en fábricas donde se manejan tóxicos, inhalantes, pinturas, etc. También más frecuente en los varones, grupo étnico, el lugar de residencia, claro, si es que el paciente tiene tos, expectoración, hemoptisis, astenia, anorexia y viene, no sé, pues de Oruro, de Potosí, de La Paz, lugares fríos, hay que pensar siempre en problemas
de tuberculosis. Antecedentes patológicos, si es que fumaba, no fumaba, en qué trabaja, cómo se está alimentando, si es que fuma. Antecedentes familiares, obviamente, antecedentes de tuberculosis en la familia, antecedentes de enfermedades pulmonares. La persona muchas veces no les da vergüenza reconocer o decir que en la familia ha habido casos de tuberculosis, pero hay que insistir siempre, ¿no? Han hecho tratamiento, dicen los pacientes, dicen, sí, dice, tuvo neumonía mi papá, ¿y cuánto tiempo hizo de tratamiento? 6 meses, eso no es neumonía, eso es tuberculosis, con un esquema completo. El esquema completo es de 6 meses a 9 meses. Antecedentes de cáncer de pulmón y antecedentes de asma, ¿no? Y que el examen físico, lo que hablábamos ayer, inspección, palpación, percusión y auscultación en ese orden. En ese orden. A la inspección, ¿qué vamos a ver? La actitud, cómo viene el paciente, cómo se sienta, la facies, la respiración, 3 para 1, 2 para 1, 3 para 1 y la estructura del tórax, ¿no? Aquí la actitud de este paciente, ¿cómo es? Es un paciente que tiene un tórax bastante prominente, ¿no? Eso se llama tórax en tonel. Eso nos está indicando atrapamiento aéreo. En un paciente de Cayo Castaña, fumador empedernido, desde muy joven, seguramente murió hipocoso, o sea, con un poco de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y tiene esa actitud, ¿no? De estar agachado o inclinado hacia adelante para tratar de respirar con los músculos accesorios. Un abotargado azul, es la cara del paciente que parece como hinchado, eso es abotargado, hinchado, cianótico, con los labios cianóticos, fíjense, está cianótico. Antecedentes de, trauma, evidentemente que tiene un trauma torácico, un paciente muy grave, seguramente múltiples fracturas costales. Antecedentes hay que observar si es que la estructura del tórax es normal o es que tiene alguna malformación, como esto que se llama pectum excavatum, que puede resultar en una disminución de la capacidad respiratoria. Y este otro que se llama pecho de paloma o pectum calinatum, ¿no? hacia adelante más bien, que también puede determinar una alteración en la posición del corazón, alteración de los focos auscultatorios. A la palpación vamos a ver si es que hay zonas de dolor, vamos a buscar también deformidades, tumoraciones, vamos a evaluar la expansividad, la elasticidad y las vibraciones vocales, como hacíamos ayer, valorando la expansibilidad que su compañero Wilber, ¿no? Sí. Wilber lo expuso muy bien. Las otras maniobras que son para evaluar la expansibilidad, la elasticidad y finalmente las vibraciones vocales. Como les decía, no es que su compañero esté equivocado, simplemente es otra forma de captar. En ambos casos se capta con el borde cubital de la mano, porque a través del hueso, que es más superficial, se transmite mejor la vibración que hacen las cuerdas vocales al decir palabras que son que provocan alta vibración, como por ejemplo la E, ¿no? Tren 33, tren 33. A la percusión tenemos que buscar la sonoridad normal. Cuando hablamos de sonoridad normal, es una sonoridad que nos está indicando que los pulmones están llenos de aire. Si saben percutir, ya han debido aprender, particularmente percuto en el dedo medio. No me da la fuerza, no he aprendido a percutir con un solo dedo, por lo tanto percuto con 3 dedos y se percute solamente 2 veces, no, eso no, 2 veces. ¿Para qué? Para que comparativamente yo pueda diferenciar claramente cómo es el sonido
sonido que voy a ir encontrando. ¿Dónde pongo mi dedo? En los espacios intercostales. Busco el espacio intercostal, pongo mi dedo y percuto. Se percute de vértice a base. La sonoridad debe ser comparativa. Si yo percuto aquí así y aquí así, los ruidos son diferentes. Ojo, algo tiene ese paciente. No es normal. Lo que yo oigo en un lado tiene que oírse exactamente en el otro lado. La hipersonoridad es cuando hay un exceso de aire, atrapamiento aéreo. Por ejemplo, crisis asmática, neumotórax. Eso será. No, esto no. A ver, ¿qué puede ser? Hipersonoro. Bueno, digamos que esto es hipersonoro. Algo más que esté vacío adentro. La caja. A ver, puede ser la caja. Muy bien. Vamos a percutir en la caja para que ustedes puedan ver el marcador ya lo tienen. Exacto, esto es hipersonoro. Porque aquí adentro de la caja hay puro aire. Pero, ¿qué hay que hacer? Educar el oído. Hay que educar el oído, ¿no? Esto es hipersonoro. Aquí, aquí tal vez sonoro. Hipersonoro, sonoro, mate. Matidez es ese, es un ruido sordo al percutir. Es un ruido sordo al percutir. Y la matidez nunca es normal. La matidez nunca es normal. Y muy excepcionalmente escucharemos matidez en un lado y matidez en otro lado. ¿Qué nos va a decir matidez a un lado, matidez en otro lado? Seguramente derrame pleural bilateral. No hay mucha diferenciación ahí. Mientras más mate, significa más densidad, secreción o derrame pleural purulento, tal vez, de mayor densidad. Entonces, ahí percutimos mate, porque hay un derrame pleural, ¿no? Ahí percutimos mate, porque se trata de una zona de consolidación típica de una neumonía. Entonces, aquí les dibujé ayer un triángulo de base externa y vértice interno con broncograma aéreo, típico de una neumonía del otro medio. Aquí un paciente con una diferencia entre un hemitórax y el otro hemitórax, que está sobredistendido, seguramente encontraremos hipersonoridad. Ahí. Y aquí claramente un neumotórax masivo donde no hay ningún tipo de parénquima y hay puro aire, casi como percutir esta caja. No hay ningún tipo de tejido, está vacío, lleno de aire. Y en la auscultación, muy importante, tenemos que escuchar el murmullo vesicular. El murmullo vesicular lo escuchamos en cada inspiración, ¿no? A inspirar, entra el aire y distiende los alveolos. Y escuchamos también el murmullo vesicular libre durante la expiración cuando vuelven a su posición normal. Este movimiento de inspiración y de expiración son características importantes que se llaman elasticidad y expansividad. El alveolo que se distiende tiene que vencer una resistencia. Y al vencer esa resistencia y para expirar y vaciarse, es porque hay una fuerza contraria que le obliga a volver a su posición de reposo fisiológico. Ahí está inflado y ahí está en su posición normal. Así hace el alveolo en cada movimiento inspiratorio
expiratorio. La inspiración es voluntaria. La expiración es involuntaria, ¿no? Podemos inspirar. Bueno, buscamos entonces el murmullo vesicular y ruidos anormales que no correspondan al murmullo vesicular. El murmullo vesicular está reemplazado por roncus, que es el ingreso de aire por la vía respiratoria, que en algún segmento en el trayecto está obstruido. ¿No? Está obstruido. Hablamos de roncus cuando hay una obstrucción de vía aérea gruesa, de bronquios de mediano calibre. Y hablamos de sibilancias cuando hay obstrucción, pero de bronquiolos de pequeño calibre, bronquiolos terminales. Ahí, claro, mientras más grueso un tubo y uno sople, más grueso el ruido que va a escuchar. Mientras más delgadito, más delgado también el ruido similar a un silbido. Podemos escuchar soplos, que el soplo es el desvío que sufre el flujo del aire al entrar por algún tipo de obstrucción. Se produce un soplo. Y podemos escuchar también, igual que frote pericárdico, frote pleural. La misma fisiopatología, irritación de ambas hojas pleurales, que al perder su superficie lisa, por inflamación, por alguna infección, empiezan a producir un ruido durante la inspiración y la expiración. Frote pleural en este caso. Y finalmente estos ruidos, los estertores, que nos indican la presencia de secreción que está ocupando la vía aérea, sea gruesa, o sea los bronquiolos medianos, los bronquios medianos, o sean los bronquiolos terminales o incluso los alveolos, están ocupados por secreción. Serán estertores gruesos cuando haya secreción en bronquios de grueso calibre. Estertores un poco más suaves en bronquios de mediano calibre. Y estertores finos o crepitantes son aquellos que se deben a la ocupación por algún tipo de secreción en los bronquios terminales, en los bronquiolos terminales o en los alveolos. La auscultación se hace tanto en el tórax anterior como en el tórax posterior, siempre de forma comparativa. Siempre de forma comparativa. Estos son síndromes pulmonares que en este momento no lo vamos a ver porque necesita una clase particular, pero palpación, percusión, aquí, los ruidos respiratorios, o sea, lo que vamos a escuchar. Los sonidos pulmonares, sonidos bronquiales, que es el ruido que vamos, si ponemos aquí la campana del fonendoscopio, vamos a escuchar un ruido grueso. Mientras más alejado y más delgado, pues más delgada también será la frecuencia del sonido. Aquí, por ejemplo, los sonidos traqueales son provocados por un flujo turbulento y el aire que pasa por la laringe, tráquea, vía aérea superior, con una frecuencia acústica menor a 100 a 3000 Hz y es normal en la vía aérea superior. Esto es importante. ¿Cuáles son los ruidos anormales? Los ruidos anormales son las sibilancias, los roncos y los crépitos. Los crépitos que nos indican que hay ocupación de la vía aérea por secreción.
Entonces los ruidos anormales pueden ser pulmonares o también pleurales. Cuando es pleural, frote. El frote que es muy característico de una pleuritis, ¿no? Y en cuanto a los sonidos accesorios en la auscultación pulmonar, discontinuos, es decir, aquellos que solo se escuchan en alguna fase de inspiración o expiración, tenemos los crepitantes, que pueden ser gruesos, medianos y finos, ¿no? De acuerdo al diámetro del bronquio. Y continuos, que se escuchan tanto en inspiración como en expiración, las sibilancias y los crepitantes de baja intensidad. Pero eso en semiología ustedes no han debido llevar. Bueno, semiología pulmonar es algo que tienen que, igual que escuchar el corazón, educar el oído y sobre todo tienen que leer y decir, esta vez voy a ir a escuchar el primer ruido. Teóricamente el primer ruido significa tal cosa y lo voy a escuchar en tal lugar, buscar el primer ruido. Quedarse auscultando el primer ruido. Al día siguiente ustedes dicen, voy a escuchar ahora el segundo ruido. Y escuchan. ¿Dónde? ¿Cómo es el segundo ruido? ¿Dónde se escucha mejor el segundo ruido? A escuchar. Al tercer día, escuchan, voy a escuchar ahora el primer y el segundo ruido. Normal, ¿no? Normal, no en un paciente patológico. Ustedes escúchense. Ustedes, a sus compañeros, compañeras, escuchen a su padre, a su madre, a todo el mundo. Escuchen. Mientras más escuchen, mejor. A todo el mundo le gusta. Te ausculto, ya auscultamos. Sí, cierto. Bueno, aquí nos quedamos. Creo que hay vacación, entonces de este tema no tienen que preparar ningún resumen, ya porque es puro semiología.